les va? Dios les bendiga. Un gusto poder estar de nuevo, aunque a la distancia, pero cerca, a través de este canal de YouTube de la Iglesia Visión Nueva, compartiendo un mensaje de la poderosa palabra de Dios. ¿Por qué digo poderosa? ¿Sabe? Cuando yo recién comencé el Evangelio, cuando uno empieza a asistir a las iglesias y escuchar los predicadores, siempre me llamó la atención esto de por qué es la poderosa palabra de Dios. Pareciera el caballito de batalla de todos aquellos que de pronto van a exponer algo acerca de las Escrituras. Y creo yo, al menos es mi caso, que lo hacen con esa vehemencia de querer darle el énfasis necesario para que comprendamos, alcancemos y llevemos adelante todo aquello que encierra y enriquece nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Poderosa, porque puede cambiar cosas que de otra manera no se podrían hacer. Valiosísima, entrañable, inconmensurable palabra de Dios. Y en este día domingo, en este día en que compartimos nuevamente un mensaje de esa poderosa palabra de Dios, y teniendo en cuenta aquello que Dios ha venido hablando a nosotros, digo a nosotros, al cuerpo de Cristo, a esta porción del cuerpo de Cristo llamada Visión Nueva, aquí en esta zona de Argentina, vio como la ubicación del Google, vio que un mapa y se achica, aquí, en Córdoba, en este sector del Gran Córdoba llamado Villa Allende Parque. Hago todo un preámbulo, ¿no? Para ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Saben? Siempre me llamó la atención que las palabras proféticas que Dios trajo a través de la historia relatada en las Escrituras, cuando un profeta hablaba, siempre circunscribía esa palabra, enmarcaba esa palabra con el día y la hora, diríamos hoy. En el año tal, el mes tal, a la hora de la oración. Siempre había una forma que quedaba claro en qué tiempo Dios habló. Y esto quiero hacerlo claro también, porque para este tiempo Dios nos está hablando lo que vamos a compartir hoy, al menos aquí, en Visión Nueva. Y queremos hacerlo extensivo a todos aquellos que esperan el mensaje de Dios para ser edificados. Y venía a mi cabeza muchas cosas. Dios nos está hablando de muchas cosas a aprender. En la última palabra que compartíamos o mensaje, sentía fuertemente la convicción en mi corazón de decirles que aprovechemos este tiempo para que sea propicio, para que sea favorable, cuando salgamos, cuando pase esto, hayamos salido con un tiempo favorable. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, a pesar de todo lo que pasó, salió con un tiempo propicio de Dios, un tiempo favorable de Dios. Es decir, pudieron suplirse de todo lo que necesitaban. Y no hace falta que entremos en la historia de la salida del pueblo de Dios de Israel. Pero digo, Dios nos está hablando para este tiempo. Y hoy quiero compartir algo que es importante. Hace un tiempo atrás hablábamos acerca de todos los efectos que está trayendo esta pandemia y oramos para que estas cosas pudieran ser contrarrestadas. Oramos para que Dios nos sacara de esta individualidad en que nos quería poner o nos pone el sistema hoy, el sistema que estamos padeciendo, que estamos viviendo. Y yo no estoy haciendo una rebeldía ni una rebelión en contra del sistema ni de lo que vivimos. Pero quiero que los hijos de Dios entendamos algunas pautas. Y entre esas pautas quiero que entendamos, o me gustaría que entendiéramos, y digo entendiéramos porque me hago parte de los que debemos entender. No es que yo lo supiera, sino que yo también lo debo saber. Que estamos en un reino. Y a veces a nosotros, la gente de esta era moderna, de este tiempo moderno, con tanta tecnología y con tantas individualidades y cuestiones que se han dilucidado a lo largo de los años y se han dado formas, por ejemplo, las democracias. Hoy tenemos una ciudad, una civilización democrática. Los que ya tenemos algunos años hemos pasado tiempos de tiranías o de dictaduras. Y hoy tenemos democracia. Entonces la palabra reino no la tenemos tan asimilada. Porque si yo le digo a usted que usted tiene que ser mi súbdito y yo voy a ser su rey, me van a mirar como diciendo, este está chiflado, este está medio loco, ¿qué le pasa? ¿Qué se tomó? ¿Qué se creyó? Porque no estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Aún nos cuesta a veces hasta someternos a la autoridad pública.
¿Vio cómo nos ha costado en este tiempo de pandemia que un policía nos pare, un agente de tránsito? Aquí en la zona donde vivo yo, que estamos cerca de las Sierras Chicas, donde hay estas policías ciudadanos, seguridad ciudadana, que no son policía, pero que trabajan dentro del ámbito de la autoridad. Y de pronto te paran y te dicen, usted, y nos cuesta, ¿vio? Nos cuesta someternos a la autoridad. Imagínese a un rey. Y la Biblia habla de reino, y Jesús vino a establecer un reino. De hecho, vamos a comenzar este mensaje con una palabra en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17. Y el título que tienen casi todas las Biblias, al menos la Reina Valera que voy a leer yo hoy, el título que está por encima dice: Jesús principia su ministerio. Y el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y voy a centrar en esta palabra reino el mensaje, porque no sé si la palabra justa es esta, pero ya los otros días hasta se me charlaron un poquito algunos amigos verdaderos, entrañables, que sé que me aman, acerca de cuando yo dije voy a enseñar y no sé si soy maestro, y se rieron un poco, pero verdaderamente yo lo digo no con una falsa humildad ni con nada de eso, simplemente digo, no sé si estoy capacitado para decirles voy a enseñar, pero sí les voy a transmitir lo que siento, lo que percibo. Porque más que ser un maestro, un pastor, un apóstol, un evangelista o alguno de los ministerios que usted quisiera darme, ¿vio? Hay algo que me interesa por sobremanera y me interesó siempre, aun cuando diríamos era una simple oveja, pero conocí a Dios y enseguida me interesó tener el conocimiento del tiempo que Dios me lleva a vivir. No es el mismo tiempo de un hombre que recién se casa, no es el mismo tiempo de un hombre que ya hace muchos años que está casado, y lo relaciono solo al casamiento, pero no es el mismo tiempo, en mi caso, por ejemplo, cuando trabajaba y tenía 30 años, al que es hoy cuando trabajo y tengo 50. No son los mismos tiempos cuando tenés hijos niñitos, bebé quizás, a cuando tenés adolescentes o ya adultos, no son los mismos tiempos. Entonces, un hombre, y cuando digo hombre me refiero también a una mujer, debe ser entendido en los tiempos. Y su corazón debe ser direccionado por Dios en cada uno de estos tiempos. Y es por eso que quiero hablar de esto, que parece tan sencillo, y de pronto la cita que le di para muchos, bueno, pero sí, arrepentite, el reino de los cielos. Yo ya me arrepentí, muchos lo podrán decir como lo puedo decir yo. Yo ya me arrepentí y me arrepiento cada vez que es necesario, cada vez que voy delante de Dios para poderme someter a Dios. Pero hay una palabra clave en la cual me quiero centrar y que entiendo en este tiempo, este tiempo en el que nos toca vivir sin la comunión de la iglesia, sin el mensaje cuerpo a cuerpo ahí, uno al lado del otro, transmitido y ministrado, impartido, se nos hace difícil ser ciudadanos de este reino. Y acá vamos con algunas de las cosas. Yo anoté algunas cositas así, muy soncitas, para tratar de darle contenido y que pueda entrar, aquello que Dios ha puesto en mi corazón. Y le hago una cuestión sencilla para diferenciar. ¿Qué somos en el reino de los cielos? ¿Ciudadanos o turistas? Y acá vamos a empezar a desarrollar algo más. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha venido, el reino de los cielos está entre nosotros. Son las cosas que dijo Jesús y están hoy vigentes, porque Jesús las dejó establecidas. Y ese reino de los cielos comienza en la formación de la iglesia. Claro, Jesús vino y diríamos así, inventó, por decir un nombre, inventó la iglesia, creó la iglesia. Y la iglesia es aquello que hace o manifiesta, diríamos más correctamente, manifiesta el reino de los cielos, porque es la iglesia, la imagen de Jesús. La iglesia es Jesús mismo, porque es el cuerpo de Cristo.
Entonces la iglesia es la que debe dar a conocer el reino de los cielos, la que manifiesta el reino de los cielos. Ahora bien, vamos haciendo definición en definición y diríamos vamos atando cabos, ¿vio? ¿Quién es la iglesia? Y sabemos que la iglesia somos nosotros, porque somos miembros de la iglesia, miembros todos del cuerpo de Cristo. Y quiero ir diciendo todo esto para que entendamos y podamos dimensionar el tiempo que vivimos y podamos, si es necesario, cambiar algunas cosas que a veces nos transforman no en ciudadanos del reino, sino en turistas. Y yo me venía a la cabeza mientras meditaba en este mensaje y en lo que Dios me hablaba, lo que acontece, por ejemplo, en países desarrollados como Estados Unidos o Europa, ¿vio? En zonas del mundo que están muy desarrolladas y que tienen muchas, quizás, virtudes para vivir en este tiempo, en estos tiempos modernos. Y de pronto yo pudiera ingresar a Estados Unidos, pero yo no podría ser ciudadano así nomás de Estados Unidos. Hay un montón de reglas y de cuestiones que debo cumplir. Veo que está en las noticias, los indocumentados. Ahora, que alguien sea un indocumentado o no sea un ciudadano, por ejemplo, estadounidense o de la Comunidad Económica Europea, o sea, de la Europa, que alguien no tenga esa ciudadanía, no quiere decir que no pueda pisar ese suelo, estar en ese suelo y permanecer en él por algún tiempo. Ahora, yo podría viajar a Estados Unidos, supongamos, ¿no? El pastor planea sus vacaciones en Miami, se va a Miami, de paso predica en alguna iglesia, ¿vio? Hasta puede ser pastor allí, porque se presentaría como un pastor y predicaría. Y digo, pudiera estar en Estados Unidos. Ahora, el hecho que yo esté algún tiempo en Estados Unidos no me transforma en ciudadano de Estados Unidos. Y creo que ya está entendiendo la comparación y a dónde le quiero llevar. Porque he visto en este tiempo, y dije al principio, quiero ser entendido de los tiempos que Dios nos lleva a vivir. He visto en este tiempo que muchos de nosotros hemos pasado de ser ciudadanos a ser turistas con visa, con permiso de entrar, con membresía. Recuerdo que hace muchos años, cuando hacía un tiempo que me había convertido, participé de una iglesia. Salí de la iglesia donde había nacido, me fui hacia otra, con el fin de aprender y de crecer, siempre en paz con mis pastores y todo lo demás, pero al margen de eso, fui a una iglesia un poco más tradicional. Y en esa iglesia fui bien recibido, de hecho yo lo conocía al pastor y yo conocía su testimonio y quería aprender de él. Pero recuerdo que yo, para ser miembro de esa iglesia, yo y cualquiera, en esa organización, al menos por aquel momento, había un estatuto interno, diríamos, una forma de organizarse, que inclusive yo fui a aprender acerca de eso. Para yo ser miembro de esa iglesia debía pasar 6 meses congregándome y dando frutos. A ver, no es que andaba un miembro de la iglesia, un policía de esa iglesia siguiéndome y viendo si yo era bueno o era malo. De hecho, me conocían. Era una iglesia que la gente, el pastor que pastorea esa iglesia, lo conocía del barrio, como decimos, y me conocía. Sabía quién era y quién eran mis hijos y bueno, en fin. De alguna manera puedo decir con cierta tranquilidad en mi corazón y en mi conciencia, soy una especie de libro abierto. Es muy fácil leer a mi vida, leer mi vida y leer la vida de mi familia. Son de dominio público y no hay nada oculto, lo cual no quiere decir que no haya errores. Y recuerdo que fui a esa iglesia y para ser miembro debía estar 6 meses y tener ciertos requisitos, hacer alguna especie como de cursitos de bienvenido, ABC, no me acuerdo cómo se llamaban. Y pasaron esos 6 meses. Yo la verdad que soy bastante desaprensivo con esas cuestiones de los tiempos y tener en cuenta cuánto pasó y qué sé yo. De hecho, siempre digo, yo sé que me bauticé a los 6 meses más o menos de haberme convertido. Ahora usted dígame qué día y qué fecha porque yo no me acuerdo. Pero sí sé que me bauticé, ¿vio? Ya después de 33 años para 34 de casado, ya tengo seguro cuál es el día en que me casé y qué año. Pero le aseguro que hace unos años atrás usted me preguntaba, ¿cuándo cumpleaños tu hijo? Y el otro, yo sé que uno es en abril y otro en marzo, y hay otro en octubre, decía yo, y julio. ¿Vio? Pero siempre he sido de esto, no digo que es una virtud, es un defecto mío.
Y pasaron este tiempo, entonces un día al terminar el culto, el pastor estaba en la puerta de la iglesia y yo ya había participado de varias actividades, siempre como un miembro. Entonces me dicen, vos ya sos un miembro activo de la iglesia con tu familia. Muy amorosamente y generosamente el pastor me dice, así que nos gustaría saber en qué área quisieras comenzar a trabajar, a colaborar, a servir. Bueno, yo siempre he sido medio bromista, a veces bromista de más. Recuerdo que le dije al pastor, digo, ¿para qué le habré dicho eso? Porque después el Señor se tomó de eso, ¿vio? Y le dije, bueno, pastor, no hay ningún problema cuando esté libre el puesto vacante de pastor, aquí estoy. Y yo tenía en ese entonces 20 y pico de años. Pero fue una broma, aunque creo que Dios la tomó en serio. Y digo esto ¿por qué? Porque mientras pasó ese tiempo, yo asistí a esa iglesia. Para que usted tenga una idea, por ejemplo, comencé a servir en esa iglesia y, por ejemplo, la iglesia tiene una alarma, como tenemos aquí también, en el auditorio donde estamos grabando esto. Y las alarmas veo que tienen un código. Usted entra, tuc, 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 pone un código y pasa. Y me dieron el código de la alarma, me dieron las llaves de la iglesia, tenía una copia. O sea, digo, para yo llegar a esa condición, yo tuve que cumplir algunos requisitos. Y no estoy poniendo en tela de juicio, ojo. No estoy diciendo que aquello que se hacía, o no sé si se seguirá haciendo, en aquella congregación, sea bueno o sea malo. En todo caso, yo aprendí muchas cosas buenas y he tomado algunas de allí, para el ministerio que Dios me puso a desarrollar en este tiempo. Pero lo que estoy diciendo es que yo, para poder ser un miembro de esa congregación, de esa iglesia, tuve que cumplir algunos requisitos. Y me detengo aquí, porque esto es más o menos como lo que le dijo Moisés, y lo decíamos en el video, en la predicación anterior. Moisés le dijo al pueblo de Dios en aquel momento, cuando estaba relatando las leyes y cómo iban a ser las formas en que se iban a manifestar y a mover, en el libro de Deuteronomio, ¿vio? Lo leímos en la predica anterior, capítulo 6, 6 al 20, podría leerlo a todos y están todos diciendo ciertas cosas, normas y preceptos y mandamientos, pero había uno que era más que un mandamiento, una enseñanza, una recomendación con cierto imperativo, donde le decía que debían recordar y que debían hacer y que debían cumplir para que les vaya bien, para permanecer en la guarda de Dios. Y yo quiero decirte que para ser ciudadano del reino de los cielos, iglesia, debemos volver a tener un gobierno celestial y no terrenal. Y cuando digo terrenal no es que no tengamos el gobierno de la ciudad o del país que habitamos, sino estoy diciendo que no tengamos el gobierno terrenal, el gobierno natural, el que está aquí, en este envase. El gobierno que nos permite decidir, y usted decide en este momento si apaga su aparato para seguirme viendo o lo deja prendido, ¿verdad? Usted puede decidir en este momento si el mensaje que yo estoy dando le parece interesante o no. Y puede prender o apagar su aparato, televisor, computadora, lo que fuere. Puede apagar el canal de YouTube de Visión Nueva y ver otro. Me gusta más el de Segadores. Mi amigo Rudy Gracia. Es hermoso. Predica de 10. Usted puede decidir. Pero cuando yo entro en el reino de los cielos, mis decisiones tienen que estar basadas en lo que establece el reino de los cielos. Y esta es la gran diferencia entre ser un ciudadano del reino de los cielos o ser un turista con visa, con permiso, con autorización para entrar y salir. Puedo ser alguien que asiste a la iglesia. Y hoy, claro, esto se hace más evidente porque de pronto no estamos asistiendo a la iglesia. Entonces esa cuestión de ser parte del reino de los cielos ya no es tan sencillo para nosotros. Porque no está el pastor machacando. No hay una especie, diría yo, de control. No viniste, viniste, ¿por qué no viniste? Tuviste. Yo hoy, de hecho, le hablo a la iglesia, Visión Nueva. No puedo ver o andar viendo y diciéndome, usted mándeme una foto cuando está viendo el mensaje y usted grabe ese viendo el mensaje para que usted me mande después y yo compruebe que usted ve el mensaje. De hecho, con algunos de los servidores de la iglesia, en broma, pero en serio, casi enojado, le he dicho, ¿cómo puede ser que no hayas recibido la palabra de Dios, por la que yo he orado y me he preocupado para dártela a vos?
hijo de esta casa, porque entiendo en este tiempo que debo reconocer hijos, y esto lo hago por mis hijitos. Pero también este mensaje es para mis hijitos y para mí, para que podamos volver al reino de los cielos, al gobierno de Dios. Iglesia, despiértese, sacúdase de este letargo que nos metió la pandemia y comencemos a ver las cosas como Dios las ve. Quiero que compartamos ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 19, otra porción de la palabra. Y en esta ocasión Jesús le habla a un joven. Dice el título, el joven rico. Y todos conocen este texto. Todo aquel que alguna vez escuchó algún mensaje o asistió a la iglesia por algún tiempo o asiste habitualmente, alguna vez escuchó hablar de esto. Pero hoy quiero hablar de esto en torno a lo que Jesús establece para poder estar en su reino, para poder entrar en su reino, para poder tener la resurrección en el día final, para poder tener la vida eterna. Y dice así en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 16, vamos a leer hasta el 25. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, escuche, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yo me detengo en esta pregunta para luego seguir leyendo. Cuando le dice, ¿qué más me falta? Porque evidentemente este era un joven, un hombre, una persona que había cumplido con toda la ley. Entonces, trasladado esto a nuestros días, a nosotros, era alguien que conocía todos los mandamientos. De hecho, no había matado a nadie. Saben, conozco mucha gente buena, muy buena, entrañablemente buena, inmejorablemente buena. Gente que no solamente es buena, parece buena, se maneja como buena, es buenísima. Dirían en el barrio, es más buena que el cuáquer. No te hace mal. Pero Jesús ya sabía eso. De hecho, quizás un poco, me parece que este Jesús era un poco como bromista, ¿no? Es como que se aprovechaba de las situaciones para alargar ahí el bocadillo. Y le dice, ¿cómo me decís bueno si vos no sabes si yo soy bueno? O sea, ¿vos reconoces que yo soy Dios? ¿O no reconoces que yo soy Dios? Porque vos me dijiste, bueno, pero no hay nadie bueno, porque la ley lo decía, ¿no? Solo Dios. Pero la ley establecía una serie de cosas que se debían hacer. Y esta persona dijo, yo todo eso lo he hecho, ¿qué más puedo hacer? Yo quiero que usted me garantice, Señor Jesús, Maestro, Rabí, que voy a tener la vida eterna, que voy a tener entrada en el cielo. Diría yo que voy a estar parte en el reino de los cielos. Entonces, esto lo estoy diciendo a la iglesia porque en este tiempo he visto que de pronto no matamos, no robamos, no engañamos a nuestra esposa, honramos a nuestros padres, pero hay algo más que hace falta. Y voy a seguir leyendo, porque ese algo más inclusive, podría decir en mi caso, me da pie o me da calce o me da posibilidad de decir con más énfasis lo que estamos haciendo es correcto y Dios lo aprueba. Y dice así, le contesta, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente
entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Claro que Jesús hablaba en parábola, en metáforas, en formas que daban énfasis para que entendiesen, pero que no eran expresiones literales muchas veces de cosas reales o cosas que acontecerían tal cual. Como dijimos hace un tiempo atrás, el grano de mostaza. Jesús no estaba diciendo que el grano de mostaza era el ejemplo de la cantidad de fe que había que tener, o el máximo de fe. Estaba dando un ejemplo sonso, si se quiere. Entiendan que no es lo más importante el grano de mostaza, entiendan que estaba dando un ejemplo diciendo eso es insignificante, pero aún lo insignificante de la fe que un hombre pueda tener es suficiente para que Dios, por esa fe, mueva una montaña, mueva un árbol, cambie una realidad. Por eso dice al final: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Pero es posible si nosotros entramos en el gobierno de Dios. Y como dije al principio, la palabra reino, hijitos queridos, la palabra reino no es una palabra de ¡ay, qué hermoso! ¿Vio los reyes? Hoy en nuestros días vemos por la televisión los reyes de Holanda, los reyes de Inglaterra, los reyes de España. ¡Ay, mira la princesa, mira el príncipe! No es ese reino, no es esa figura. Habla de reino porque está hablando del gobierno. El rey en las épocas de Jesús era el que te gobernaba. Y saben, un rey te gobernaba de tal manera que aún podía tomar tu vida y nadie podía salir a reprochársela. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Un rey podía decir: usted se va a la guerra. El rey David, cuando tomó a la mujer del que vivía al lado, sabiendo que era soldado, dijo: ese mandalo primero a la batalla. Y fue el hombre y sabía que iba a morir. Y murió porque el rey lo ordenó. Y nadie pudo venir a decirle, excepto el profeta de parte de Dios, lo que había hecho en un corazón incorrecto. Pero nadie podía venir a decirle: oh rey, qué malo que sos, te vamos a enjuiciar. No es como hoy si un presidente viene y dice: a este lo vamos a matar, y lo matan. Y el presidente inmediatamente lo destituyen porque es un tirano, no un presidente. Mas los reyes a los que se refiere la Escritura, el reino al que se refiere la Escritura, tenía que ver con la similitud de lo que eran los reyes de aquel momento. Eran reyes que tenían derechos sobre las personas. Y lo que está diciendo que el reino de los cielos, el reino de Dios, debe tener derechos sobre nuestra vida a gobernarla. Ahora bien, esto no parece algo tirano, algo macabro, algo que uno quiere hacer para torcerla a la gente, manipularla. No me interesa eso. De hecho, no soy yo el rey, ni siquiera un enviado especial que tiene derechos especiales, como si portase yo un anillo que me dice: tú eres enviado del rey. No. Yo solamente soy un predicador, un pastor que cumple un ministerio en el reino de los cielos, pero que debe hacerte saber que ese reino de los cielos ha venido para gobernarnos. Mas si no nos dejamos gobernar por el reino de los cielos, no hay ningún problema. Pero luego no vamos a tener los beneficios de aquellos que se dejan gobernar por el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, así como digo que tiene un gobierno, también establece derechos, privilegios. Como hice la comparación antes, yo me voy a Estados Unidos con una visa, pero si a mí un oficial de policía, una persona de autoridad allí, me dice: pare, a ver la visa, y si él decide que esa visa o algo, alguna cosa está mal, no vio nunca. Bueno, suelo ver a veces un documental, no sé cómo se llama en nuestros días, que se llama Alerta Aeropuerto, ¿vio? Y te paran en el aeropuerto y te piden papeles y te hacen volver. Mas si vos sos un ciudadano, ingresás.
A ver, señor, documento. Sí, mire, yo nací en California. Pase, señor Miguel, usted es californiano. Puede entrar, es parte de Estados Unidos. Más si yo voy y le digo, mire, sí, yo soy cordobés. No conocemos Córdoba, vuélvase para allá. ¿Qué derecho tiene usted? ¿Me está entendiendo lo que digo? Ahora, aquel que tiene derechos tiene también los privilegios. Mire, solo como metáfora, ¿no? Mi papá vino de Italia en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y como él vino de Italia, tuvo un derecho, por ejemplo, que fue a recibir la jubilación de Italia. Ahora, no cualquiera podía recibirla, pero aquellos que habían sido ciudadanos y que habían participado en la guerra tenían derecho a esa jubilación. Entonces, digo esto porque tenía un derecho al haber sido un ciudadano, aunque no estaba vinculado directamente a Italia en los últimos años de su vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos derechos delante de Dios. Tenemos virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes de Dios que están a nuestro favor. Pero hoy, entiendo en este tiempo, ha habido un desapego al gobierno de Dios. Ha habido quizás un olvido al gobierno de Dios. ¿Y cómo es que Dios nos gobierna? Y Dios nos gobierna cuando le buscamos, cuando le preguntamos, cuando vamos a su encuentro, cuando nos sometemos a todo lo que Él nos indica, a todo lo que Él nos dice, cuando dejamos todo y le servimos, le creemos. ¿Sabe? Decía recién que esta palabra me da pie para entender que lo que hacemos es correcto, porque fíjese que la recomendación que Jesús le hace a este joven rico, le dice, vende todo, dáselo a los pobres. ¿Sabe que si yo le dijese hoy esto, hoy le dicen en nuestro país la grieta, ¿no? A ver si le damos a los pobres todo o no le damos nada o le damos mucho. A ver, este gobierno da mucho, este es planero, el otro planea. Y yo no estoy ni al medio, ni a un costado, ni a la izquierda, ni a la derecha. No tengo esta convicción política de grieta definida. Tengo convicciones de lo que es justo e injusto en mi corazón. Y lo lleve adelante, el que lo lleve adelante, puedo decirlo, esto está bien o está mal, desde mi convicción. Pero, digo, imagínese que yo le dijera hoy a la iglesia, le dijera, fuera hoy detrás de cámara una iglesia de empresarios, y le dijera, mire lo que dice Jesús, para que ustedes puedan entrar en el reino de los cielos, vendan todo y dénselo a los pobres. Dénselo, déselo. ¿Sabes que a veces nos traiciona nuestro ser interior? Y aquí tenemos el comedor. Y a veces estamos decidiendo si a este le damos más o menos. A ver quién es más pobre o menos pobre. A ver quién merece. Y lo hacemos y yo mismo me equivoco en esto. Sin embargo, la palabra dice, dáselo a los pobres, punto. Dalo, punto. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y digo que Jesús puso este ejemplo. Por eso los apóstoles dijeron, ¿cómo será esto? Qué imposible que será esto. Esto va a ser muy difícil. Yo creo que algunos de los apóstoles habrán dicho, como pasó, vio en el relato que da en el libro de San Juan, que algunos se reconvinieron en lo que venían haciendo y dijeron, che, en vez de seguirle este Jesús, está lindo Jesús, viste, me sano, era rengo, no soy más rengo, era sordo, ahora escucho, está genial este Jesús, pero seguirlo implica darle la vida. Un pacto de sangre, ¿viste? No, pará, ¿qué me está pidiendo este hombre? Es Dios todo lo que... Dios, sí, pero Dios está en el cielo, yo estoy acá. Que baje Dios y haga lo que yo hago y ahí vamos a hablar. Los discípulos estaban de alguna manera discutiendo entre ellos, razonando. Qué difícil, ¿cómo vamos a hacer entonces? Alguna vez algunos de mis hijos me suelen decir que deberíamos haber puesto la iglesia en un barrio aquí de Córdoba, de clase media alta, muy acomodada. Y dice, papi, ¿por qué no pusimos la iglesia en un barrio así? Hubiéramos hecho otras cosas. Hubiera sido diferente. Pero lo dicen en broma, ¿no? Digo, acá los discípulos están diciendo, che, pero con este mensaje, si Jesús le dice esto al joven rico que viene,
que podría haber dejado unos diezmos importantes, che. Lo salvemos aunque sea un poquito. Y este no larga, ¿viste? Y no, escúchame, ¿cómo tenía que vender todo? ¿Y tenía tanto? Y esto me hace acordar a algunas personas, ¿vio? En las cuales quizás alguna vez he estado, entre las cuales me he contado en algún momento. Es fácil poner su diezmo, cuando su diezmo es lo que medianamente le sobra y no es un número importante. De pronto gana 10.000, pone 1.000. Y de pronto Dios lo bendice. Y ya no gana 10.000, gana 40.000. 1.500. 1.500 es suficiente. Y yo no estoy diciendo que la ley del diezmo, perdón con esto, deba aplicarse como ley y aquel que no lo hace no está y no va a entrar al reino de los cielos. No, por favor. Ley es ley, gracia es gracia, estamos en la gracia y por la gracia soy salvo. Punto. Eso es claro, doctrina clara. No entro en discusión de eso, solo hago el ejemplo. Solo hago el ejemplo. Entonces estos discípulos le estaban diciendo esto. Por eso Jesús le dice eso. Por eso Jesús le está enseñando. Le dice, va a ser más difícil pasar un camello por el ojo de la aguja. Vio que era el espacio que quedaba como última opción para entrar en las murallas de aquellas ciudades que se cerraban de noche. La última opción era que alguien pasara, de hecho pasaba alguien flaquito. La idea era que no pasara un corpulento, que no pasara un guerrero armado, ¿vio? Porque si no podía hacer desastre dentro de la ciudad si era un enemigo. Entonces pasaba alguien con lo justo. Y un camello, imposible. Y no entraran fieras, no entrara un león, solamente una persona justa. Qué difícil, dijo Jesús. Pero no porque fuera difícil, porque después lo aclara. Porque dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que está diciendo, hermano, hermana, hijo, hijito, amigo, es que usted necesita ser gobernado por Dios. Porque si no es gobernado por Dios no va a obtener el premio. Porque este joven lo que quería era el premio. ¿Qué debo hacer? Como dice al principio, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para ser salvo? Este hombre, este joven, quería saber qué podía hacer, qué tenía que hacer, qué estaba a su alcance. Y Jesús le está diciendo, no hay nada a tu alcance, porque al final se lo responde correctamente cuando le dice a sus discípulos, lo que es imposible esto es imposible para los hombres, mas para Dios todo es posible. Pero para que sea posible para Dios y tengas la vida eterna, debes entender que el gobierno de Dios te hace bien. Debes entender que lo que Dios dice te hace bien. Debes entender que hacer la voluntad de Dios te hace bien. Que hacer todo tal cual Dios te lo indica te hace bien. He visto en este tiempo de pandemia, ya que toqué el tema de las honras, he visto en este tiempo de pandemia personas crecer económicamente. Le aseguro lo que digo, personas crecer económicamente. Más he visto a otras personas solo sostenerse. Y he visto a otras decrecer, no solo en la economía, sino también en todo su aspecto sociocultural, digamos. Depresión, tristeza. Ahora, he visto a aquellos que crecieron, que fueron fieles a lo que Dios dice, que no regatearon con Dios, que no negociaron o les pareció más o menos lo que debían hacer de acuerdo a lo que Dios ya había puesto en su corazón. No me estoy atando ni estoy atando a nadie a la ley. Y hablo específicamente del diezmo, porque si no alguno después va a decir, no, pero el diezmo es o no es de Dios. Yo no estoy diciendo eso, no estoy atando a nadie a la ley. Estoy diciendo a aquellos que en la gracia habían recibido algo de parte de Dios, como este joven se acercó y le dijo, anda y vende todo lo que tenés. Anda y hace todo esto y después vení y vas a obtener lo que te digo, lo que vos querés. Y vas a ser perfecto, le dijo. Se da cuenta que Jesús estaba jugando con él en un sentido de, no sé cómo decirlo, como con la doble. Porque primero le dijo, ¿cómo me decís bueno si no hay nadie bueno, solo Dios? Y después le dice, para que seas perfecto, si no hay nadie perfecto. Yo le había dicho que no hay nadie perfecto. ¿Por qué le dijo ahora? Le está diciendo metáforas para hacerle saber que no bastaba solo con cumplir los mandamientos, había que hacer lo que Dios decía. Pero había que hacerlo bien. ¿Y cómo se hace bien? Si no podemos, si Él mismo dice es imposible para los hombres, es posible para Dios. Iglesia, el reino de los cielos se ha acercado y hay un solo secreto en ese reino, un secreto por excelencia y se llama gobierno de Dios.
Iglesia, necesitamos volver al gobierno de Dios. El reino celestial de Dios, el gobierno majestuoso de Dios. Vamos a leer un poquito acerca de este tema y ya para ir cerrando y hacerlo cortito y que nos quede el mensaje claro. Y digo claro en el sentido de la enseñanza, si queremos llamarle así, de lo que debemos de alguna manera asimilar para este tiempo, así como aprendimos lo que debemos enseñar a nuestras generaciones para que cuando salgamos de esta pandemia, para que cuando salgamos de este tiempo, le podemos decir, vieron hijos, salimos de este tiempo y miren cómo Dios nos prosperó, nos bendijo, nos sostuvo, nos dio todo lo que Dios haya hecho. Así de la misma manera para que podamos salir en un tiempo propicio y decir, he hecho todo lo que Dios quería y mirá cómo me fue bien. Libro de San Juan, capítulo 3, verso 12. Perdón, verso 1 y 2. Y algunos más, pero vamos a ir el 1 y el 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Sino quédate con esto. Nicodemo. Y vuelvo a decir esto, Jesús parece que los agarraba y les ponía un sarcasmo, ¿vio? Cuando les respondía. Así como le dijo al joven rico, si no vende todo no servís, no vas a tener vida eterna. Cuando hagas eso va a ser perfecto. Pero antes le había dicho, ¿cómo? Nadie es perfecto. Pero después le termina diciendo, no te maravilles a Nicodemo. Y le termina diciendo a sus discípulos, no se aflijan, porque no lo van a poder hacer en su naturaleza de hombre. Pero por lo que es usted imposible, es posible para Dios. ¿Qué quiere decir? Queridos amigos, tenemos que nacer de aquello que Dios quiere que nazcamos de vuelta, que tuvimos un nuevo nacimiento desde el Espíritu, desde el gobierno espiritual de Dios a nuestra vida. Desde la oración, desde la búsqueda, desde la comunión con Dios, del creerle a Dios, del tomar la palabra de Dios tal cual nos es expresada, transmitida. ¿Sabe? A veces sentimos, al menos yo como pastor, que pareciera que hay un fracaso en lo que uno transmite. Porque uno enseña cosas, transmite cosas que están en el corazón, que Dios ha puesto en el corazón, en el tiempo en que lo dice. Dije, esto fue y es dicho hoy para este tiempo. Y después pasa ese tiempo y el fruto de lo que uno expresó no se ve. Entonces uno se empieza a reconvenir, al menos yo empiezo a ver lo que yo suelo decir, mi mea culpa, digo, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué es lo que hice mal? Y seguramente grandes cosas hice mal porque Dios no se equivoca. Pero el mayor dolor y pesar que uno puede tener es ver que aún habiendo expresado verdades de Dios que nos traerían libertad, gozo, paz, prosperidad, en el área que usted quiera, en todas en realidad, porque todo es posible para Dios. De pronto el fruto no está. De pronto la persona que estaba sin paz, pasa el tiempo y de vuelta está sin paz. De pronto la persona que está sin vida de gozo y de alegría y de pronto está igual. Y voy a decir, pero entonces Dios falla. Dios no falla. Dios vino a establecer un reino. Y Dios le dice a Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. Para entrar en el reino de los cielos tenés que nacer de nuevo. Y claro, el otro era un maestro, la sabía toda. Pero estaba tan formado en lo que sabía y tan enfocado en lo que sabía,
que no podía ver la claridad del mensaje de Jesús, la facilidad de lo que Jesús le transmitía. Naced del Espíritu y vas a entrar en el reino de los cielos. Y vas a ser feliz, Nicodemo. Vas a tener todo. Hoy te digo a ti, me digo a mí mismo, pero te lo transmito a ti. Entremos en el gobierno de Dios, porque en el gobierno de Dios todo está establecido para los ciudadanos de este gobierno. Esto es como tener el privilegio de ser un ciudadano de uno de estos países desarrollados. Tenés derecho a un montón de cosas. Tenés la facilidad de un montón de cosas. Recuerdo hace muchos años, en una de las crisis de Argentina, creo que fue la del 2005, 2003, 2005, un amigo que congregamos junto en una iglesia se fue a Europa, se fue a España. Y lo primero que él valoró apenas llegó, que en aquel lugar tenías derecho a tener un auto con muy poca plata. Recuerdo que él no había podido comprar el televisor ese que quería aquí, que hoy ya los venden hasta baratos, ¿verdad? Y cuando llegó allí pudo comprar el televisor aún con las pocas monedas que llevaba y tener un auto nuevo, porque tenía ese derecho allá. Bueno, ser ciudadano del reino de los cielos nos da una serie de ventajas a las cuales Dios nos quiere dar y nos quiere hacer parte. Y en esa parte la palabra dice que nos hace participantes de la naturaleza divina, porque realmente es así. No es solamente un pensamiento del escritor de este libro, que es Pablo, sino es una verdad. En el reino de los cielos participamos de la naturaleza divina de Dios. Es una verdad cuando la Biblia dice que somos herederos. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y es verdad cuando dice que somos la iglesia y que Jesucristo, cuando murió, sometió todas las cosas bajo sus pies y se lo dio por autoridad a la iglesia. Esto es a usted, a mí. Ahora, para tener este derecho, como suelo decir muchas veces, no se ejerce el derecho de ser un hijo de Dios solamente con un amuleto pegado en una pared como pudiera ser un cuadrito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una verdad bíblica. Pero esa verdad pasa a ser nuestra cuando nosotros entramos verdaderamente en el gobierno de Dios. Entonces tenemos derecho a decir esto, dice. Tenemos la autoridad en la palabra. Cuando entramos en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. Ahora, cuando yo soy el que gobierna mi propia vida, cuando yo no quiero que Dios me gobierne, yo hago lo que a mí me parece. Hasta aquí le doy lugar a Dios, pero hasta aquí no, está todo bien con la religión, pero hasta aquí. Y a veces piensan que somos los pastores los que les queremos meter ideas y preceptos y mandamientos y cosas. Y la verdad es que no es así. Yo siempre digo, mire, usted enójese con muchos, conmigo si quiere. Pero no se olvide que se va a estar enojando con esto, con la Biblia. Porque yo no le voy a predicar una Biblia con hojas arrancadas, le voy a predicar una Biblia con todas las hojas completas. Y en esta Biblia, en este mensaje supremo y poderoso de Dios, establece que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo van a arrebatar. ¿Qué quiere decir? Aquellos que se atreven a dejarse gobernar por Jesús, por Dios, por el Espíritu Santo. Por este Dios multiforme. En este tiempo, diría yo, por la palabra y por la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra. Reino de los cielos, ciudadanía celestial. El apóstol Pablo, solo para ir terminando, solo como referencia, en el libro de Filipenses, dice algunas de estas verdades. Pero vamos a leerla muy rápidamente. Este libro de Filipenses siempre me es difícil encontrarlo porque tiene poquitas hojas. Filipenses capítulo 3, verso 17. Voy a leer rápidamente. Hermanos, escuchen, lo dice Pablo, ¿vio? Pero de alguna manera me voy a hacer propio de esto. Y si lo tuviera que decir el pastor Miguel, le diría, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces,
y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo está hablando clarito de algunos que predican el reino de los cielos, pero en chiquito, porque no gobierna Dios, gobiernan ellos. Gobiernan sus deseos, sus ambiciones, vaya a saber de qué tipo. Algunas todavía no las comprendo, otras sí las puedo ver claramente. Y usted también. Pero no me voy a centrar en eso porque no he venido a traerle este mensaje del reino de los cielos que se ha acercado para hablar mal de aquellos que hacen las cosas mal o decir verdades en todo caso de aquellos que hacen las cosas mal. No, por favor. Conozco el tiempo, conozco las personas, podría hablar de ellas, pero sería solo mi opinión y Dios no me mandó a dar opiniones, me mandó a dar un mensaje que lleve luz, claridad y salvación. Y Pablo habla de la misma manera. Pero en esa que está hablando de la misma manera les dice en el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sigo leyendo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Difícil de entender, quizás necesitaríamos un tiempo más de predicación para explicar esto. Pero básicamente está diciendo, queridos, tenemos una ciudadanía celestial en el reino de los cielos. ¿Qué significa ciudadanía? Tenemos una participación en la gloria de Dios, una transformación en nuestro cuerpo, en nuestro tiempo, en lo que vivimos, para vivir la gloria de Dios, manifestar la gloria de Dios, tener la gloria de Dios. Tenemos que entender que esto es importante para salir de este estado de pandemia a un tiempo propicio, a un tiempo favorable, a un tiempo donde podemos decir nosotros poseemos la gloria de Dios y yo voy a hacer todo lo que el reino de los cielos establece, aunque me haya equivocado, aunque no he llegado a ser perfecto, aunque no he podido darlo todo, como dijo Jesús a aquel joven rico, aunque creo que se lo dijo casi metafóricamente. Aunque no lo he podido hacer, aquí vengo, Señor, me someto a ti. Ayúdame a ser imitador de aquellos que me han predicado. Ayúdame a imitar todo lo bueno que aprendo de aquellas personas que caminan contigo, Dios. Oro para que tu vida sea iluminada por la gracia de Jesucristo y para que el reino de los cielos gobierne toda casa y toda persona que me está escuchando. Porque sé que en el gobierno de los cielos, sé que en el gobierno del reino de Dios van a tener los beneficios y las virtudes de aquel que todo lo puede, que todo lo hace. Te bendigo en el nombre de Jesús y te invito a que seas cada día más un ciudadano del reino de los cielos. Amén.